El día de hoy continuamos con nuestra serie y la semana pasada iniciamos una nueva serie titulada El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, y el logo parece el de Jamba Juice, pero lo hicimos a propósito para que no se les olvide el nombre de la serie. Y como es nuestra costumbre, en la primera semana siempre hacemos una introducción. La semana pasada fue la introducción a esta prédica, fue algo general, estuvimos viendo cuál es la idea, estuvimos hablando un poquito de el contexto, de qué se trata, dónde encontramos esta frase. Les decía que esta frase del fruto del Espíritu Santo está en una de las cartas de Pablo, en la carta a los Gálatas. Y en esta carta el apóstol Pablo está aconsejando a esta comunidad, a esta iglesia, a este grupo de seguidores de Jesucristo en ciertas cosas que ellos necesitaban aprender. Y una de estas era el fruto del Espíritu Santo. También algo que hicimos la semana pasada es que nos hicimos algunas preguntas incómodas, así dice un teólogo que me gusta mucho a mí, preguntas incómodas. Y me gusta lanzar estas preguntas porque muchas veces venimos a la iglesia y decimos, pues yo no sé qué Dios tendrá para mí el día de hoy. Y cuando nos formulamos estas preguntas, muchas veces nos quedamos pensando durante la semana. Son preguntas que incomodan. Y este lunes yo platicaba con un pastor amigo de una iglesia en Vista, Pastor Ray, y me decía, ¿sabes qué, Ernesto? Me dice, si al final de la prédica yo no logré incomodar a alguien, o la palabra de Dios logró incomodar a alguien, a veces siento que no hice mi trabajo ese. Porque es importante que nosotros no estemos cómodos en las cosas de Dios, porque en el momento que nos acomodamos y nos empezamos a sentir así cómodos, dejamos de crecer. Y me quedé pensando, es cierto. Y una de las preguntas incómodas que les lancé la semana pasada es cómo nosotros estamos alimentando nuestra necesidad espiritual. ¿Lo estamos haciendo a través de la carne o de esa naturaleza pecaminosa, o lo estamos haciendo a través del Espíritu? Y aquí hay personas el día de hoy, habemos personas que traemos mucha necesidad espiritual en nuestro corazón. De hecho, por eso priorizaste venir el día de hoy, que ahora es 5 de mayo. Yo sé que podrías estar comiendo chips en salsa allá en Old Town, en San Diego, viendo algún mariachi, pero tú priorizaste venir aquí delante de la presencia de Dios el día de hoy, porque tú sabes que aquí es donde nosotros podemos ser saciados espiritualmente. Ahora, yo no digo que sea malo. Tal vez mi esposa y yo nos encuentren ahí en Old Town y me dicen, el pastor estaba hablando de Old Town y tal vez lo vemos más tarde allá. Yo no digo que sea malo, pero es importante priorizar las cosas que nos van a nutrir nuestro espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es importante. Y el día de hoy tú priorizaste estar aquí delante de la presencia de Dios. Ahora, en esta carta el apóstol Pablo nos invita a vivir por el Espíritu, porque él sabe que el mundo siempre va a tratar de saciar tu necesidad, pero es imposible. Es imposible ser saciados espiritualmente por el mundo, por las cosas que el mundo te ofrezca. Y no digo que sea malo disfrutar las cosas normales, salir una tarde a pasear y todo. No estoy diciendo que sea malo, pero las cosas espirituales solo Dios las puede saciar en nuestras vidas. Es una necesidad que todos tenemos, y por eso venimos aquí a la iglesia, por eso le buscamos. Y de esto se va a tratar esta serie, estas 6 semanas. Ahora, podemos resumir que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de una jornada de fe donde le damos el control al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas. Podemos resumir que eso es el fruto del Espíritu Santo. Es una jornada de fe que inicia en el momento en el que tú creíste en Jesucristo, que lo declaraste como tu Salvador, que fuiste bautizado también. Y luego comenzamos a ver cómo el Espíritu Santo toma el control en cada paso que nosotros tomamos. Ahora, todo esto, esa relación que tenemos con Dios, esa relación que tenemos con el Espíritu Santo, que lo escuchamos, que nos dice, ¿sabes qué? Ve primero a la iglesia, escucha la palabra de Dios y luego te va a quedar el resto del día para ir a disfrutar. Comienzas a escucharlo en todas tus decisiones. Ahora, esto produce amor, esto produce alegría, esto produce paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y a eso es lo que nosotros le llamamos el fruto del Espíritu Santo. Y se recuerdan, durante la prédica de la semana pasada yo hice un smoothie. ¿Se acuerdan que aquí tenía un frutero y tenía una caja? Y saben, después de eso me llegaron muchas ofertas que me fuera a trabajar al Jamba Juice. O sea, mi inbox estaba así lleno. Vieron el talento que tenía para licuar ahí fue increíble, la verdad. Y me quedó muy, muy, muy rico. No les voy a negar.
Pero lo que les quiero decir con eso, y ese ejemplo que les di la semana pasada, representa que cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, ese smoothie representa literalmente lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque nosotros comenzamos a experimentar ese amor, ese gozo. Nuestra vida comienza a mostrar esa evidencia del Espíritu Santo. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros cuando nosotros nos empezamos a ser transformados y empezamos a hacer la voluntad de Él. Es algo maravilloso, iglesia, que pasa en nuestras vidas. Es algo delicioso lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Es algo de mucho impacto y hasta con mucho sabor. Cuando tú comienzas a expresar ese amor a los demás, comienzas a controlar esas cosas que la carne a veces te dice, tienes dominio propio. Es algo increíble. Y sabes, cuando comienzas tú a mostrar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, no vas a necesitar una plataforma con esto, no vas a ocupar un micrófono de estos, no vas a ocupar estas luces ni estas pantallas. Tú te vas a convertir en un testimonio vivo del amor de Dios. Tú vas a empezar a testificar, tu vida va a dar testimonio de quién ha sido, quién está haciendo Dios, esa obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida. Y como dice la palabra de Dios, no hay ley que juzgue eso. No hay ley que juzgue ninguno de esto que está en la lista del fruto del Espíritu Santo. Como quien dice que no hay nada que nos pueda detener. Cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros comenzamos a ser fieles, dice la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a tener dominio propio, no hay nada que nos pueda detener para hacer el bien y hacer la voluntad de Dios. Ahora, la semana pasada terminé la prédica de forma intencional hablando un poco sobre la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, literalmente, esto lo encontramos en 1 Corintios 12, que ahorita lo voy a leer, pero es una lista de regalos que Dios nos da, pero dice que no se los da a todas las personas, solo se lo da a quien Él le place. Es algo que no todas las personas lo van a tener, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de hablar en lenguas. Dice la palabra de Dios que no todos, pero al contrario, el fruto del Espíritu Santo es algo que todos los que creemos, todos los que creemos en Jesucristo y seguimos la voz del Espíritu Santo, nos dejamos ser guiados, todos vamos a comenzar a producir ese fruto en nuestra vida. El amor, la paz, la paciencia, todo eso va a comenzar a manifestarte en tu vida. No solo uno, no solo dos, sino que todos. Es increíble, o sea, imagínate la transformación. Entonces esa es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y el fruto. Y 1 Corintios 12:29 dice la palabra de Dios: ¿acaso somos todos apóstoles? Imagínense esa pregunta. ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice la palabra. Ahora, eso lo quería mencionar porque esto puede ser un descanso para muchos de ustedes. Van a decir, pero yo ¿cómo es que cuando oro las personas en lugar de sanar pues se mueren? ¿Y cómo es que yo no tengo ese don de sanidad? ¿Cómo es que yo quiero interpretar lenguas diferentes y no puedo? ¿Cómo es que yo quisiera dar profecía y no puedo? Aquí dice la palabra de Dios que no todos vamos a recibir esos dones. Eso es algo que a Dios le place y Él va seleccionando dependiendo cuál sea tu propósito. Ahora, yo sé que eso nos puede quitar un peso de encima porque dice, bueno, tal vez Dios no me escogió para esto. Ahora, la palabra de Dios dice que sí es bueno anhelarlo, pero es bueno también entender de que no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a hacer milagros, no todos vamos a sanar a personas. Por lo tanto, dice, ustedes deberían desear, y aquí comienza como a dar una recomendación, encarecidamente los dones que son de más ayuda. Empieza como a decirnos, deberían de priorizar las cosas más importantes. Y luego dice, pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. Repitan conmigo, priorizar. Que una vez más, priorizar. Priorizar es escoger lo más importante. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, miren, estas cosas son buenas. Esos dones del Espíritu Santo Dios los va a seleccionar y les va a ir dando conforme a lo que Él tenga para ustedes.
Pero Él les dice, es hora de priorizar. Porque muchas veces nosotros estamos buscando todas estas cosas que son un poquito más místicas. A veces queremos ver esas manifestaciones espirituales en nuestras vidas. A veces no priorizamos lo que es importante. Todo esto es importante, anhélalo. Si quieres convertirte en un profeta, anhélalo, pídeselo a Dios. Y si es la voluntad de Él, Él lo va a hacer. Y en el listado del fruto del Espíritu Santo encontramos que el amor está a la cabeza, es el primero. Ahora, estos escritores, o sea, el apóstol Pablo era una persona inteligente. O sea, cuando ustedes hacen una lista, casi siempre ponemos lo más importante aquí. Yo sé que al final decimos, no como menos importante y lo último, ¿verdad? Siempre a alguien le toca estar al final. Pero definitivamente, siempre lo primero es lo más importante. Y en la lista del fruto del Espíritu Santo encontramos el amor. De hecho, Jesús dijo que si amamos a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, ahí es donde se resume toda la ley y los profetas. Así que eso nos quiere decir a través de la palabra de Dios que el amor es algo que está casi que arriba, lo más importante es el amor, es nuestra prioridad número uno, pienso yo. Y me encanta como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 en adelante: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada, dice la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde te puedes dar cuenta por qué es que la Biblia después dice que habrán personas que harán cosas grandes y que luego llegarán delante de la presencia de Dios y Él les va a decir, no te conozco. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez ellos sí tenían fe que iban a hacer cosas grandes para Dios, iban a mover montañas, iban a hacer cosas increíbles, pero sabes que tal vez no lo hacían por amor al prójimo. Entonces es importante que nos evaluemos, que evaluemos esas ganas que nosotros tenemos de hacer cosas, de tener fe. Aquí dice la palabra de Dios, si tú tienes el don de profecía y entiendes misterios, eres una persona que tienes discernimiento de espíritus, pero si no amas al prójimo, no eres nada. De nada te sirve, dice la palabra de Dios. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, o sea, si eres generoso también, a veces pensamos que el ser generoso también nos va a salvar. Si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pobrecito, se desgasta el pastor sirviéndole a Dios. Pero si no tengo amor, nada gano con eso. Entonces empezamos a ver aquí, hay una prioridad bien tremenda. Estos dones de los que está hablando aquí la palabra de Dios son cosas buenas que debemos de anhelar. Pero a la hora de compararlos con el amor, no son nada. Es más adelante dice que en algún momento la profecía, todas estas cosas pasarán, pero el amor permanecerá. Así que el día de hoy vamos a priorizar y vamos a comenzar con el amor. Así que si ustedes toman nota, el primer manifestación del fruto del Espíritu Santo es el amor. Repita conmigo, amor. Amor, y me gustaría que lo aprendiéramos durante toda esta serie. Al final quiero que digamos estos 9 manifestaciones del Espíritu Santo así: amor, gozo, y vamos a continuar. Vamos a ir aprendiéndolos uno por uno. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Tal vez ustedes se preguntan, nos preguntamos así día a día, ¿qué es el amor? No sé si ustedes se recuerdan de estas caricaturas. Este siguiente slide que tengo. Son unas caricaturas que salían en los periódicos. Amor es, decía, y están en inglés. Amor es, dice aquí, verso la alcanzo a leer. Dice, pedir que la banda toque feliz cumpleaños, dice. Cuando haces que los lunes parezcan viernes. No sé si alguien hace que los lunes parezcan viernes. Cuando haces que cada día sea mágico. Esas son las cosas que tal vez nosotros entendemos por amor. Y más, esa es una caricatura muy famosa de cuando yo estaba pequeño. No sé si en toda Latinoamérica las usaban. Pero el mundo siempre trata de definir de muchas formas lo que es el amor. Y de hecho, lo podemos mostrar de muchas formas. El amor lo podemos mostrar de diferentes formas. Hay un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Han escuchado de ese libro? ¿Ya lo han leído? Los 5 lenguajes del amor. Es un libro increíble, escrito por Gary Chapman. Este libro nos explica cómo las personas pueden expresar el amor de una forma o lo reciben de otra forma.
Y el amor en esta lista, aquí está, lo podemos hacer con palabras de afirmación. No sé si ustedes han visto personas que dicen: ay, qué bonito tu vestido, tu pelo está increíble el día de hoy. Los cantantes hicieron un excelente trabajo. A la salida le van a decir: oh, hermano Eduardo, Pam, good job, qué bonito cantaste, y qué bonitos tus ojos, y tu carro está increíble. Y sentimos todas esas frases de afirmación y decimos: wow, pues esa persona, qué nice es. Ahora, esa persona tal vez está mostrando su amor de esa forma, con palabras de afirmación. También tiempo de calidad. Las personas que van a ir ahorita a comer a la salida del servicio, van a pasar un tiempo de calidad en familia. Cuando le dedicas esas horas a la semana a tu esposa, a tus hijos, ese tiempo de calidad, le estás mostrando amor. También recepción de regalos a las personas que les gusta dar regalos, y son, o sea, literalmente cada vez que los ves te traen un regalito, traen una florecita, una tarjeta del Starbucks. Te están mostrando amor. Actos de servicio. Habemos personas que estamos siempre tratando de ayudar al prójimo, y ya sea ayudándote a poner una luz en tu casa. Eso es algo que tal vez es una forma de mostrar el amor. O tal vez ayudándote a subir las cosas al carro, a bajarlas, a ir a la tienda. Actos de servicio. Contacto físico, eso es más los hombres, no sé, las mujeres como que no mucho, pero a los hombres nos gusta que nos hagan piojitos y ahí que nos traten bien y que nos acaricien. Eso es la forma en que a los hombres a veces nos gusta mostrar o recibir el amor. Entonces estas son 5 formas, son 5 lenguajes del amor en este libro. Te quiero preguntar rápidamente, ¿tú ya sabes cuál es tu lenguaje de amor? ¿Te has preguntado cómo te gusta a ti recibir amor? Ahora, si no te lo has preguntado, comiénzate a evaluar, porque es importante que tú sepas cómo te gusta a ti dar amor a otras personas y recibirlo. Porque tal vez tú estás queriéndole hacer piojitos a tu esposa, y tu esposa no es que le guste que le estén acariciando mucho. Tal vez a ella le gusta que la lleven allá a Old Town, o la lleven a comer, o al Starbucks, o a un lugar. Tal vez tu esposa espera eso de ti, o una palabra de afirmación, y si tú no te das cuenta, tal vez puedes estar tratando con la cosa equivocada, estás tratando de la forma equivocada, con el lenguaje equivocado. Ahora, esa no va a ser una conferencia sobre el amor, no se emocionen, no vamos a seguir por ese rumbo, pero sí me gustaría que observemos cómo es que la palabra de Dios define lo que es el amor. Y regresando a 1 Corintios 13, aquí tengo el versículo completo y lo hice así subrayado todo, como cuando ustedes escudriñan la palabra de Dios. Espero que todos así tengan su Biblia así toda subrayada, y lo puse así en color porque yo sé que muchos somos visuales. Rápidamente lo voy a leer. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es un pasaje que me imagino que alguna vez lo escuchaste en alguna boda, siempre lo leen. Es muy bonita, es una descripción bíblica de lo que es el amor y de lo que no es. Y como a veces algunas personas somos visuales, pero otras personas tenemos que ser un poco más ordenados, tengo este próximo slide donde saqué toda la lista de lo que el amor es. El amor, dice la palabra de Dios, que es paciente. Aquí lo tengo organizado para las personas que son un poco CDs como yo. Lo que es paciente, es bondadoso, es honesto, misericordioso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que dice la palabra de Dios que es el amor. Si querías saber qué es el amor, es esto. Es paciente, el amor es bondadoso, honesto, misericordioso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, lo que no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, no es rudo. O sea, si tú le quieres hacer, en lugar de hacerle cariñitos a tu esposa, le dices, ¡pah!, ahí la maltratas. No, eso no es amor. Dice, no, es que así me crearon. No, eso no es amor, estás equivocado. No es egoísta, tampoco enojón. Si tú eres así medio enojón, eso no es amor. No es rencoroso, no se deleita con la maldad. O sea, tal vez si tú dices, no, pues es que yo soy así poco envidioso porque quiero que mi esposa entienda, y no, eso no es amor. La palabra de Dios es clara en estas 2 líneas, y se las quería poner de estas formas. Si quieren tomar las fotos, está organizada ahí lo que es y lo que no es. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver muchos ejemplos de lo que es el amor.
Podemos ver ejemplos desde cómo un hijo ama a su padre, a su madre, amor entre pareja, entre hermanos, entre amigos también. Hay muchos ejemplos donde hay personas que son amigos. El rey David amaba, dice, a Jonatán. Era un amigo, lo amaba como un hermano. Y no eran hermanos. Entonces la Biblia nos da muchos ejemplos, pero ninguno se compara con el amor de Dios a través de Jesucristo. Ese amor que Dios nos mostró a nosotros. Ninguno de esos ejemplos de familias, de hermanos, se va a comparar con ese amor incondicional que Dios nos mostró a través de Jesucristo a nosotros. Y hay un pasaje muy famoso que es Juan 3:16, y se los voy a leer rápidamente. Es un pasaje muy famoso. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en este pasaje, ahora que ustedes ya saben lo que es el amor, podemos inmediatamente entender que Dios fue paciente con nosotros, porque Él pudo haber dicho: no, esta gente son malcriados, tienen pensamientos malos y solo hacen maldades. Él pudo haber dicho: mejor los voy a destruir a todos y voy a ir a otro planeta y voy a iniciar otra cosa por otro lado. Pero Él fue paciente con nosotros, Él fue bondadoso. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Con cuántos ha sido bueno Dios? Dios es bondadoso, Dios es honesto. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Señor. Dios es honesto con nosotros, porque cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, el Espíritu Santo llega ahí a tu oído y te dice: hey, eso que estás haciendo no está bien. Tal vez nos cuesta, nos pone incómodos, pero Dios es honesto con nosotros. Él nos dice de una o de otra forma que tal vez lo que estamos haciendo no lo honra a Él. Dios es misericordioso, y de esa forma nos podemos dar cuenta de que Dios literalmente es amor. Dios es amor. Entonces la palabra de Dios nos describe lo que sí es el amor. Y ahora ves que tan importante es que el día de hoy definamos lo que es el amor. Es importante para que nos evaluemos a nosotros. Ahora, segundo fruto del Espíritu Santo, y vamos rápido. Repitan conmigo: gozo. Gozo, ese va a ser el segundo del que vamos a hablar el día de hoy. Hay muchos cantos. Yo me acuerdo, yo crecí en la iglesia católica y había iglesias evangélicas por ahí, incluso en la iglesia católica, que yo tengo un gozo en mi alma. ¿Ya lo escucharon ese canto? Tengo un gozo, o ese gozo no va a pasar, no va a pasar. Todos esos cantitos hablaban del gozo de Dios. Tal vez para los que es primera vez que venimos a las cosas de Dios, la palabra gozo no la usamos mucho. Tal vez la que usamos es alegría. Tal vez es alegría lo que nosotros usamos. Así que me gusta utilizar el diccionario para definir lo que es el gozo, porque a veces en el diccionario podemos ver lo que el mundo define con ciertas palabras. En el diccionario, el gozo se define como un estado emocional de gran felicidad, alegría y satisfacción interna. Es una sensación de plenitud y bienestar que surge como resultado de experiencias positivas, logros, relaciones gratificantes, o simplemente de la apreciación de la vida en general. Y muchas de las cosas que dice aquí el diccionario son buenas. Google o ChatGPT, como lo ocupan ahora los jóvenes, eso es lo que dice que es el gozo. Ahora, el gozo que nos da Dios a nosotros no es basado en circunstancias. El gozo que Dios te da en tu corazón, eso que comienzas a experimentar cuando empiezas a escuchar al Espíritu Santo y empiezas a sentir ese gozo inexplicable, no es basado en circunstancias. Esto es parecido como el amor, que el amor no todo es basado en sentimientos. Tal vez cuando tú conociste a tu esposa o te gustaba alguien, sentiste las maripositas y de repente pues se fueron, pero ya estás casado, ahora es un compromiso. Ahora es el día a día. Esas maripositas ya se fueron y cumplieron su misión. O sea, te cegaron por un ratito, ahorita ya te casaste, te pusiste a tu anillo y ahora ya estamos listos para tener una vida juntos. Pero el amor continúa, porque no solo es basado en sentimientos. Asimismo, el gozo que nos da Dios no es basado en las circunstancias. No sé si ustedes se recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Ese mismo apóstol que escribió acerca del amor, el que del fruto, eventualmente fue a parar a la cárcel. Imagínense, pobrecito. Hechos 16, 22 al 26. Dice: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Sila. Luego los magistrados los mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Ellos literalmente acababan de predicar
Imagínense el día de hoy que yo les predico, allá afuera me están esperando unos líderes y me dan una buena recia y me rompen la ropa. O sea, eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Él estaba predicando y afuera, bueno, le dieron una recia. Después de darle muchos golpes, dice la palabra de Dios, lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. O sea, mira, esto es peligroso. Ve y vigílalo. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó a los pies con el cepo. El cepo, me acuerdo que hace unos años hice una predicación y hablamos un poco de esto. El cepo literalmente es un pedazo de madera que está como partido por dos y que tiene dos agujeros, y lo ponían como en las piernas para que no te movieras. Ahora imagínate lo que esto hacía. Te las ponía a tus pies, lo cerraban, el pedazo, la tabla así, literalmente no te podías mover. Yo me imagino que para poder moverte tenías que hacer algo así, pero tal vez te iba a doler los pies o no sé. Yo estaba estudiando que en Grecia utilizaban esto no solo para inmovilizar a las personas, sino que también para humillarlos. Imagínate, la tabla así, no te puedes mover, estás en la cárcel, allá estás custodiado y si te quieres mover, o sea, te vas a ver ridículo, o sea, vas a estar así. El apóstol Pablo acababa de predicarles. Él les estaba hablando del amor de Dios y lo que estaban haciendo era humillarlos. Es que imagínense el apóstol Pablo así tratando, no sé por qué tengo las manos abiertas, podría caminar así normal, pero pues se ve mejor. Imagínenselo. En el 25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Imagínate, aún en medio de las circunstancias, ellos hicieron tiempo para orar y cantar. Yo tengo un gozo. Así estaba cantando. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Aún en medio de la circunstancia, el apóstol Pablo y Silas, ellos entendían que ya su carácter había sido formado a través de ese proceso hermoso que nosotros podemos atravesar con el Espíritu Santo. Aún que lo habían golpeado, que le habían arrancado sus ropas, que le habían puesto esa tabla para que no se pudiera mover, y estaba ya arrinconado en el lugar más profundo de la cárcel, humillado, aún así él tenía tiempo para orar, sin importar la circunstancia, sin importar que en ese momento la vida te esté tratando mal, que tal vez te pasen cosas. Ahora que vas, incluso hace unos días me pasó esto, se los cuento, es algo un poquito confidencial. Conocemos a una persona que iba a Roma ahorita de vacaciones, nomás llega y le hablan, mira, tu suegro acaba de morir. Una pareja. Imagínense lo triste que eso puede ser para una persona que has estado planeando un viaje y tienes todo el dinero ya y te vas, y que allá miles de millas de tu casa y te dicen tu suegro. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué haces? La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo en ese momento se puso a orar y a cantar, y todo esto produjo un temblor. Y en lo espiritual, cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente y comenzamos, aún en medio de los momentos difíciles, a orar y a cantar, empezamos a experimentar ese gozo en nuestras vidas. Algo se mueve en lo espiritual. Yo no sé cómo funciona todo eso, que los ángeles ahí luchando, no sé cómo funciona, pero la palabra de Dios es clara y dice aquí que otras escucharon. Otras personas dijeron, ¿cómo es posible que estas personas que están ahí todos humillados y golpeados puedan tener gozo? Y al final la palabra de Dios dice que se abrieron las puertas y que se les cayeron todas las cadenas a los presos. Ahora imagínate, si esto fue una historia real, que la palabra de Dios sí es real, pero en lo espiritual, imagínate el poder que tiene cuando tú decides orar, tener una relación con Dios, y que tu gozo dependa no de las circunstancias, sino que de tu relación con Dios. Es algo increíble. El fruto del Espíritu Santo, iglesia, comienza a moldear nuestro carácter. Y te voy a pedir que te pongas de pie. El fruto del Espíritu Santo comienza a moldear nuestro carácter. Y esto, iglesia, no es un shortcut. La semana pasada les hablaba de que muchas veces todas esas cosas que nosotros hacemos, producto de las obras de la carne, son shortcuts. Las drogas son un shortcut para la felicidad. La hechicería es un shortcut para poder tener control, para que las cosas te salgan bien. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que son el producto de la carne y son shortcuts.
Pero sabes, cuando Dios comienza a trabajar en tu carácter, ese es un proceso que va a dar fruto y es un fruto que va a perdurar. Así como el amor y el gozo tienen algo muy parecido. El amor no se define solo por emociones. También el gozo no se define solo por las circunstancias. Porque van a haber momentos en una relación cuando las cosas con esas maripositas se van. Van a haber momentos donde estás feliz, pero de repente algo pasa, como esta familia que estaban en un viaje que yo te lo aseguro que iban súper emocionados y que les llaman y les dicen: mira, tu suegro acaba de fallecer. Es algo difícil, pero aún así, cuando nosotros empezamos a escuchar, a entonarnos al Espíritu Santo, tu carácter va a comenzar a ser transformado. Y aún en esos momentos difíciles, ya sea en el amor, ya sea en el gozo que tú tengas, en esos momentos difíciles donde ya no te queda de otra más que orar y comenzar a hacer esos cantitos: yo tengo un gozo en mi alma, el mundo no me ha dado ese gozo y no me lo puede quitar. Y comienzas incluso hasta a orar, se te empiezan a caer las lágrimas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Salmo 30, dice: convertiste mi lamento en danza. Dice la palabra de Dios: me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mío, dice, siempre te daré gracias. Eso solo sucede cuando nosotros estamos entonados, sintonizados a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida, en tu carácter. Y ese amor no depende de emociones. Ese gozo no depende de circunstancias. Así que en este día me gustaría que oremos juntos. Dios es bueno y este es el inicio de la serie. Vamos a hablar de estos que son 9. Y en cada semana vamos a ir viendo uno de estos elementos o dos de los depende cuántos tiempo tengamos. Pero yo te aseguro que entre más nosotros nos sintonicemos o nos entonemos a la voz del Espíritu Santo, vas a ver cambios radicales en tu vida. ¿Cuántos quieren ver cambios radicales en su vida el día de hoy? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este día por lo misericordioso que eres, Padre Santo. Te doy gracias porque eres un Dios bueno. Te doy gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias, Señor, nosotros sabemos que nuestro gozo proviene de quien tú eres. Y estamos entonados el día de hoy a tu Espíritu Santo y queremos seguirlo. Permite que tu Espíritu guíe nuestros pasos, Señor, y que podamos crecer. Yo te doy gracias en este día. Yo te doy gracias por esta hermosa congregación que estamos aquí, que priorizamos, Señor, el día de hoy venir a saciar nuestro corazón con lo espiritual. Priorizamos, Señor, tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, porque en el momento que comencemos a experimentar esa manifestación del Espíritu Santo, Señor, cosas grandes van a suceder.